A una mesa de análisis político como cada semana. El compromiso está hecho con ustedes y por supuesto en esta mesa nos acompañan dos grandes periodistas aquí en Yucatán. Alejandro Sánchez Mezquita, muy buenas noches. Muy buenas noches, Tony y Daniel, a ustedes. Don Daniel Barquet, buenas noches. Muy buenas noches, un gusto conocer. Caballeros, igualmente un gusto. Y bueno, pues estamos cerrando una semana con un tema importante, Dani, Alejandro. El gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena, está fuera del país, está haciendo un viaje en una misión comercial, le llama, está nuevamente en el extranjero. El gobernador Joaquín Díaz Mena anunció que durante 2 días, es decir, el 8 y el 9, está viajando junto por su equipo de gabinete a Miami. Según se comentaba, es para visitar las navieras de cruceros buscando atraer mayor derrama económica. No sé cuántos viajes al extranjero lleva en lo que va de este primer año. Alejandro, ¿quieres comenzar con el tema? Sí, yo creo que aquí hay algo. Si lo tienes, promuévelo, porque si no, ¿para qué haces inversiones? ¿Cuál es el punto de lo que estoy diciendo? Hay muchas críticas de que por qué viaja, pero en este sentido, viaja porque hay una necesidad, Tony. Ejemplo, ya hizo dentro de su proyecto en este primer año de gobierno, dentro de las obras estratégicas está la ampliación del puerto de la terminal remota del puerto de altura en Progreso, en Yucatán. Va a haber un dragado. Esto significa que pueden llegar barcos más grandes todavía y esto tiene un esquema que lleva a fuentes de trabajo, mejores salarios, derrama económica en diversos aspectos turísticos y todo lo que conlleva a tener el estado en el Yucatán. Voy a darles un ejemplo sencillo de lo que se vive aquí en Quintana Roo. Tan solo en Cozumel y en Mahahual llegan 1,000 cruceros, una cifra muy cercana o un poquitito mayor a 1,000 cruceros de enero hasta prácticamente septiembre. Este año solo llegaron 74 cruceros al puerto de altura y eso fue de enero a abril, un promedio de 18 cruceros por mes. Pero con esta ampliación, buscando navieras en las cuales ya se tiene, voy a decir la marca, perdón, pero bueno, el Disney, Cruceros Disney y todas las importantes navieras, teniendo una ruta de llegada a Yucatán, esto conlleva a una amplitud económica mayor. Entonces, entonces que los 2 viajes de los 3 que ha hecho han sido, uno, para la promoción del puerto de altura en Italia, para la construcción y ver esta situación de ampliación, y este viaje para acercarse directamente a los cruceros. Y me puedes decir, bueno, puede ir el secretario de Economía, puede ir el secretario de Turismo, sí, pero yo como gobernador llevaría a los 3 y a mis asesores principales para lograr esos acuerdos comerciales. Estamos hablando de millones de pesos. ¿Cuál es el objetivo? De 74 cruceros llegar a casi el doble, a 158, bueno, poco más del doble. Y esa llegada de cruceros, estamos hablando de miles de turistas hacia nuestro estado. Así que, más que una crítica, yo creo que es un buen viaje estratégico para su obra estratégica. Daniel, ¿qué opinas? Yo sé que hay quien quisiera que dijéramos que está viajando y que está paseando y que está abandonando sus funciones. Voy a negarme a hacer ese ejercicio, como me negué también cuando seguramente algunos querían que lo hiciéramos con Mauricio Vila, con Rolando Zapata. Con Michelle Friedman sí hubo sus diferencias, y con el secretario de Turismo que tenía Rolando Más fue aquel que se fue a Nueva Zelanda a promover turismo, cuando históricamente en 20 años han llegado 5 turistas de Nueva Zelanda, pero el señor se fue a Nueva Zelanda con el dinero de los yucatecos. Bueno, no, la realidad es que los viajes hoy son una necesidad, sobre todo cuando vas a promover, cuando vas a ofrecer un servicio. Si te quedas esperando a que te caiga el dinero, eso no va a ocurrir. Tienes que salir a hacer una promoción, sobre todo si tienes el producto. Aquí mi duda sería, ¿realmente tienes el producto? Porque aquí creo que más que llevar al secretario de Turismo, más que llevar, que es correcto, incluso al secretario de Economía, al Patronato Cultura también deberían llevarlo, él tiene mucho que decir seguramente sobre las rutas que se puedan promover. Aquí yo creo que tendrías que llevarte como a 70,000 personas que son los habitantes del municipio de Progreso,
y que al igual que desde hace décadas parecen no ser tomados en cuenta. Sí, tres más cruceros. Hay 1,000 cruceros surcando desde Estados Unidos hacia el Caribe, 70 nada más llegan, promedio menos de 80 llegan a Puerto de Progreso al año. Sí, bueno, la pregunta es, ¿a qué llegan? ¿A qué llegan? Porque la realidad es que el gran problema del puerto de altura es que para los progreseños no representa nada, y me explico. Si tienes barco, participas en la economía, barco industrial, un barco carguero. Si tienes contenedores, participas en la economía. Si tienes cruceros, participas en la economía. Si tienes trailers, participas en la economía. Si no tienes nada de esto, solo tienes tu fuerza de trabajo, y entonces necesitarías tener empleos para la gente de Progreso en el puerto de altura, y no son todos. O sea, hay un tema de mano de obra foránea. Entonces dices, al progreseño promedio, ¿qué le representa el puerto de altura de Progreso? Es muy poco lo que se aporta, porque dirás, bueno, pero hay sueldos y hay compras. Sí, pero la gente que labora en el puerto acaba comprando en Mérida, acaba viviendo en otros lugares. Entonces, aquí el tema es, ¿realmente tenemos el producto? Yo creo que hay que meterle más apoyo al producto, sobre todo a Progreso, porque dices, bueno, ¿y si me bajo, a qué me bajo? Tengo un crucero, un hotel de súper lujo, con todo pagado, no tengo nada que salir a gastar a otro lado. Bueno, ¿a qué bajo? ¿A la foto del Instagram? ¿A la foto del malecón? ¿A los restaurantes, que también son propiedad de empresarios que han invertido, sí, pero que tampoco representan realmente a la comunidad local, que no necesariamente su mano de obra, sus meseros, sus cocineros, sus garroteros, es más, ni los ballet parking muchas veces ni siquiera son de Progreso, no se genera mano de obra local? Entonces, yo creo que es lo que tendría que meter el gobernador en su maleta, el sentir de la gente que realmente ve pasar estos recursos y que no le representa en estos momentos mucho. Yo estoy en contra, Daniel, porque, digo, el comentario es bien establecido, porque si hay trabajo para algunos, debiera haber para mayor o para todos. Claro. Pero ejemplo, si baja un crucero, le das trabajo a camiones turísticos. Si baja el crucero, hay artesanías que pueden comprarse. Si baja un crucero es porque ya hay mano de obra trabajando en una ampliación. Puede haber mayor segmento turístico llegando a Mérida. ¿Quiénes se benefician? Una serie de circunstancias laborales que aportan, no a todos. ¿Qué aporta Chichén Itzá a los habitantes de Pisté? Al habitante que está al lado, nada. Pero al artesano que está, al trabajador, a los que limpian, a los pintores, no sé, que hacen obras cercanas a Chichén Itzá, les beneficia. Para mí, cualquier infraestructura de esta índole y de este tamaño llega a un círculo laboral que permea, no a todos, pero sí a una gran parte de la sociedad, ¿no? Entonces, por eso inicié con ese comentario. Si lo tienes, aprovéchalo. Y ya lo tiene Yucatán, o lo va a tener muy pronto. Entonces, ¿por qué no traer más turismo? ¿Van a beneficiar a grandes empresarios? Sí, pero también beneficia al sector laboral. Sería ese mi comentario. No, sí, digo, definitivamente el dinero que trae los extranjeros se queda. La economía de Yucatán vive principalmente 83 centavos de cada peso, es subsidio. Sí. Vive de lo que la federación envía, se supone que lo capta vía impuestos, lo envía, y pues bueno, esto va permeando a los municipios y para cada gente que vive en este estado. Claro. Del 17% restante, más de un 11% procede de la economía del turismo, restaurantes, hoteles. Sí, porque nuestros grandes industriales, la verdad es que producen solo el 7% del Producto Interno Bruto. A lo mejor mis cifras están desactualizadas, pero el promedio en apariencia es el mismo. El tema es, sí, el dinero llega a Yucatán vía turismo. Sí, yo estoy hablando directamente a la gente de Progreso o de la costa. ¿Por qué? Porque también eso implicaría un sentido de pertenencia. Tengo que cuidar el turismo porque de eso vive buena parte
de mi familia o de mis conocidos. Como no me importa, pues a lo mejor por eso no lo cuido. Si yo sigo pensando que el malecón de Progreso es prácticamente el extranjero, ya no es Progreso. La gente de Progreso le quitaste su paseo, su diversión de pasar en automóvil tradicional durante décadas y se lo quitaste en aras del turismo. Le quitaste espacios de playa en aras del turismo. Generaste ahorita grandes construcciones, están los primeros rascacielos porteños que te están quitando la vista de tu casa, que ya estabas, veías antes la playa, ya no ves nada, ves puro muro, en aras del turismo. Bueno, que este turismo sea recíproco y que tome en cuenta a la gente de Progreso. Es lo único yo creo que pudieran hacer. Perfecto. Perfecto, pues vamos a hacer una pausa comercial y vamos a regresar para platicar de este que ha sido el primer año de gobierno de Joaquín Díaz Mena. Volvemos con esto y más información. Bienvenidos, es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Imaginas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Magda te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. A mi equipo de trabajo les digo una vez más que estamos en medio de un momento excepcional que exige trabajo con claridad, con madurez, con visión, con carácter y con honestidad. Y quien no lo entienda no tiene cabida en este gobierno. Acabamos de escuchar el mensaje que dirigió el gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena. Huacho ha sido muy claro, lo dijo con voz enérgica, no tolerará la corrupción. Esto lo dijo el pasado 1 de octubre. Joaquín Díaz Mena cumplió su primer año de gobierno y ahí reunió su gabinete y les dijo que no estaría tolerando la corrupción y quien no lo entienda no tendría cabida en su gobierno. Pero finalmente, Alex Daniel, no ha pasado nada hasta ahora. La pregunta es, ¿vendrán cambios próximamente en enero cuando entregue su primer informe al Congreso del Estado? Dani, ¿qué opinas? Bueno, independientemente del tema de corrupción, yo creo que siempre es bueno hacer un refresh, revisar cargos, hacer un corte de caja y pues bueno, quien tenga que dar un paso de costado tendrá que darlo. Sí, yo creo que va a haber algunos cambios o algún cambio en el gabinete del gobernador Joaquín Díaz Mena. No sé si sean los relacionados con el tema de corrupción, pero definitivamente sí, seguramente va a haber cambios, o hay quien no está dando el ancho o no está cumpliendo. El tema de la corrupción es sumamente complicado. Estamos hablando que casi siempre cuando preguntas en las encuestas en todo el país qué es lo que necesitan principalmente, algunos te hablan de obra pública, servicios, educación, salud, seguridad, y por ahí de los últimos 20 años en este país apareció el tema de la corrupción. Sí, el adagio popular, la corrupción somos todos, el que no tranza no avanza y todas estas cuestiones que se forman parte de una cultura popular. Pero desde que el presidente o el candidato Andrés Manuel López Obrador hizo del tema de la corrupción una de sus banderas como promesa a cumplir en su campaña de 2018, pues bueno, se puso más manifiesto en esto, sobre todo porque no la pudo cumplir. Es uno de los datos que quedó a deber el exmandatario y que hoy siguen permeando en este país. Y de ahí a todos los gobiernos, sobre todo los emanados de Morena, como es el caso de Yucatán. ¿Que hay corrupción en el gobierno? Sí, muy probablemente. Habría que revisar temas de compras. Ha habido movimientos por allá. Recuerdo el caso
del jefe de compras o el encargado de las finanzas de la Secretaría de Educación de este gobierno, que lo dan de baja por tener una serie de proveedores que inflaban cifras o tenían datos diferentes a los que marcaban y la tendencia de esta administración pública estatal. Seguramente la Contralora que inició este proceso, que era una de las encargadas de ver el tema de la corrupción, la licenciada Fanny Caraveo, ya no está, por algo ya no estará. Habrá que revisar qué fue lo que dejó pendiente. Lo más triste de esto, Tony, es que, pues bueno, nosotros como ciudadanos a lo mejor podríamos preguntarle a transparencia. Perdón, pues que ya no hay transparencia, que el INAIP ya fue deshabilitado, que nos dan ahora una fiscalía anticorrupción que, pues bueno, tiene sus problemas internos. Ese yo creo, más que el problema de la corrupción, el problema es el del combate a la corrupción donde nos están quedando a deber, porque insisto, y ahora, ¿cómo sabemos nosotros las cifras realmente si son como nos las están diciendo? No hay manera, nos dejaron oscuras. Entonces, si usted sabe algo, por favor, escríbalo a los correos o hágalo llegar aquí a Eclipse y con gusto intentaremos investigar. Pero sí hay funcionarios que no están cumpliendo, que ya venían sin cumplir. El caso de Roger, Aguilar, Arroyo, el Zorro de Motul, es un lastre para esta administración. Sabrán solo ellos por qué es que lo siguen manteniendo y peor aún, ¿por qué no se ha presentado a comparecer ante un juez 5 veces citado por temas de presunta irregularidad de recursos que le comprobaron en el municipio de Motul durante el tiempo que fue alcalde? Digo, si no quieres un ejemplo más claro de presunta corrupción en Yucatán, pues bueno, cámbienlo, ¿no? Alejandro Sánchez. Yo creo que año 2 está iniciando. Este 1 de octubre, pues se cumple un año de la toma de posesión del gobernador Joaquín Díaz Mena al frente del gobierno de Yucatán. Tony, aquí me parece muy importante que el mensaje, porque hay que aclarar una cosa, el informe de gobierno por ley va a ser hasta enero, pero pues en términos de tiempo ya son 12 meses los que ha estado al frente el gobernador Joaquín Díaz Mena en Yucatán. No corrupción, seguridad en lo más alto, combate a la pobreza. Esos son los 3 temas hasta el momento e inversiones serían los 4 temas más importantes que ha refrendado en 12 meses el gobernador del estado. Voy a empezar con corrupción. Cuando él dice que no hay cabida a la corrupción en mi gobierno, en su gobierno, esto significa que va a ser un análisis o está haciendo un análisis constante del actuar de cada secretario. Hemos visto renuncias o despidos. Hemos visto también acciones que han combatido, como el caso de la Secretaría de Educación. Hemos visto también que pues por acciones que no les queda la silla, por ejemplo en Promedefa o en otras instancias, la renuncia de Víctor Cervera también, o el despido de Víctor Cervera también, mejor cualquiera de estos dos, lo que usted decida, ha sido parte de su gobierno. La seguridad, Tony, aquí me parece muy importante y fue tema central de este, llamémosle mensaje o mini informe por los 12 meses de gobierno. Seguimos siendo el estado más seguro del país, con una percepción que va a la alza, a pesar de la gente que está llegando, el equipo de seguridad, el equipamiento que se tiene a través de todas las corporaciones de seguridad está dando resultados y esto la gente lo sabe. También fue tema principal de Mauricio Vila, de Rolando Zapata, de Imón, pero se está manteniendo esos indicadores de seguridad. Entonces, en el tema de corrupción, ¿vendrán cambios? Yo creo que sí. No sé cuándo los vaya a hacer, pero tal vez sí haya un esquema de no está dando la talla tal secretario y lo va a hacer. Y va a hacer cambios en su primer círculo de gabinete. Así que si tomamos en cuenta esto, solo ha habido uno, el de la Secretaría de la Contraloría, ¿no? Porque no ha habido otro cambio en 12 meses. Sí lo va a haber porque el actuar del gobierno del estado sigue manteniendo
Hemos visto cómo Aliados por la Vida está dando resultados en términos generales en combate a, o sea, en educación, en las mujeres, en la prohibición de o en la venta de enervantes que hay en las comunidades más pobres, cómo se está atacando ese problema con educación. Entonces yo veo que este renacimiento maya, como ha sido la bandera de Joaquín Díaz Mena, yo creo que está funcionando, Tony. ¿Qué falta? ¿Qué falta? Atacar quizá mayores casos de indicadores de pobreza. Hay regiones todavía muy pobres en nuestro estado, que es muy lamentable. Quizá se necesiten más fuentes de trabajo, quizá haya una mayor diversificación y control de esta economía en esas comunidades económicas. Pero en términos generales, yo creo que sí hay una palomita muy grande al gobernador y creo que el tema de corrupción seguirá dando de qué hablar en Yucatán en los próximos días. Sí, digo, es el primer año. Primer año ya se cumplió, como bien dices, por ley el informe será hasta el mes de enero. Los agoreros del desastre decían que el Estado se iba a caer, no se cayó. Entonces yo creo que el primer año, esta parte de la transición está cumplida. Y decíamos siempre, compara esto como un día de 24 horas en un ser humano. Entonces estamos hablando que se lo divides entre 6, son las 4 de la mañana. Todavía está terminando un poquito esto de la celebración, del triunfo, se están acomodando. Viene la hora del desayuno, a ver qué van a comer. Y entonces a ver a partir de ahí qué se va a trabajar. Yo creo que es importante ver qué cambios se pueden hacer. Seguramente todo es perfectible. El gabinete fue una joya de relojería, quizá no tan fina, quizá un poco rústica, donde tenías que acoplar al llamado equipo senior, que son la gente que creyó y apostó y puso recursos para una campaña que parecía imposible, ganarle al gobernador mejor posicionado del país, que incluso tenía varias opciones. Bueno, al final acaba siendo senador de la República. Aparte, meter a esta gente que ha creído en Joaquín Díaz Mena desde los tiempos en que estuvo en el PRI, durante su paso en el PAN, donde no le cumplieron porque él debió en algún momento de aspirar a mayores situaciones. Y bueno, esta transición que hace hacia Morena, toda esta gente, los huachistas, le llamábamos en aquella ocasión, más la franja de los morenistas, insisto, la señora alcalde, presidenta nacional de Morena, reveló la gran cifra, 155,000 morenistas. Perdón, pero a Morena no le alcanza para ganar una gubernatura de Yucatán. Huacho Díaz Mena recibió más de 600,000 votos para ser el yucateco más votado en toda la historia de esta entidad. Entonces, tuvo que negociarse, tuvo que hacerse un trabajo donde al final están también los expriistas y los expanistas que hoy son empleados de este sistema. No es que sean tan beneficiados, aparecen en puestos clave, pero no quiere decir que sean parte de los puestos clave. De alguna manera ellos son los empleados. Entonces, en este combo, donde también hay pinceladas de la sociedad civil, está doña Judith Ortega, por ejemplo, en la Secretaría de Salud, hay algunos otros cargos, el caso de la Secretaría de Cultura. Entonces fue realmente una amalgama muy complicada, porque al final nadie queda contento, todos quieren más, el poder es así, quieren más. Entonces, los yucatecos también, en nuestro poder y nuestro derecho a decidir, también queremos más. Queremos ver mejores resultados para el segundo año. El primer año creo que estuvo bien, a secas, se cumple bien, no hay nada que reprochar hasta ahora. No se cayó el Estado, como decían los agoreros del desastre, y entonces pues ahora hay que mostrar, hay que crecer. Perfecto. Bueno, pues vamos a una pausa comercial, regresamos para platicar de otros temas de política. El Partido de Acción Nacional opina sobre este primer año de gobierno. De esto al volver de la pausa.
El renacimiento maya significa quitarle 1,026 millones de pesos a salud. El renacimiento maya es cancelar 2 hospitales, incumplir la promesa de campaña de construir uno en Tizimín. Renacimiento maya es perder más de 9,000 empleos formales en lo que va del año. Renacimiento maya pues es destruir el sistema vaivén y darle la bienvenida al ya vendrá. Renacimiento maya es que en Yucatán la luz no se va, a veces viene, y cuando viene, viene cara. Renacimiento maya es recortarle más de 8 millones de pesos a la Secretaría de las Mujeres y además estar cerrando más de 70 centros violeta que se construyeron en todo el estado. Pues acabamos de escuchar el mensaje que dirigió el presidente del Partido Acción Nacional en Yucatán, Álvaro Cetina. Creo que no nos sorprende, Alejandro, Daniel, al fin de cuentas es la postura de ser oposición, pero finalmente parece que el PAN está buscando hacer leña del árbol caído. El presidente del Partido Acción Nacional, Álvaro Cetina, ha criticado, como acabamos de escuchar, este primer año de gobierno de Joaquín Díaz Mena. Habló del transporte vaivén, habló de los mosquitos, habló de apagones, habló de la reducción del presupuesto de salud, dice que no hay inversiones. Se justifica, es la oposición. Alejandro, ¿quieres empezar? Desde luego, quien es oposición va a criticar, no va a alabar. Muy pocos alaban una crítica, un gobierno cuando eres oposición. Pero vamos a ir por puntos. Primero, Álvaro Cetina lo dijo en la tribuna del Congreso del Estado. Separa y establece estas situaciones que está atravesando Yucatán. Para empezar, los apagones. Sí. Hay un problema de apagones severo en varias partes del país. En Yucatán no es la excepción. Hay bloqueos por parte y manifestaciones por parte de ciudadanos que ya están cansados de esta situación. No quiero escudar a nadie, pero ¿es participación del gobierno del Estado? No, esto es una participación federal. Si hubiera aportaciones del gobierno del Estado, bueno, pues la crítica sí estaría dirigido allá. Allá es la crítica hacia el gobierno federal. El sistema del vaivén. Yo creo que este sistema de vaivén ha dado mucho que hablar. Es una piedra muy grande en el gobierno del estado de Yucatán que no se ha podido quitar del zapato. Todo este sistema que estás pasando tiene pérdidas por el esquema empresarial que se activó. Hemos oído comentarios en donde en Quintana Roo el héroe es Cotasec y el villano en Yucatán. Entonces, cuando Cotasec inició este sistema, pero ahora es un gran asesor del transporte en Quintana Roo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Eso es lo que no me parece porque no han quitado de tajo esto. Es imposible hacerlo porque hay convenios, contratos establecidos con las empresas por los cuales el vaivén está dejando de funcionar en algunos puntos o no se está completando todo el esquema de transporte en donde debería de estar. Eso es otro punto. ¿Qué otro critica Álvaro Cetina? Los mosquitos, el dengue. Bueno, es una situación de lluvias. Hemos visto acciones de la Secretaría de Salud, de los ayuntamientos, en un esquema con brigadas de abatización, de procesos de tirar abate, la abatización en las alcantarillas, etcétera. Pero siempre se ha insistido en que el problema de la lluvia y el problema de la gente que es irresponsable no compagina con estos programas. Y explico, porque muchas veces puedes tener un control en tu colonia con todos los esquemas que hay. Pero, Tony, si la gente tiene macetas, tiene contenedores con agua, estás propiciando un brote de mosquitos. Claro. Y en una colonia, con uno es suficiente porque eso genera miles y miles de moscos. Entonces, no es culpa del gobierno del estado, ni de Mauricio Vila, ni de Rolando Zapata, ni de Bono Ortega, ni ahora tampoco de Joaquín Díaz Mena. Es un problema compartido entre gobierno y sociedad. Dengue, baches. Vamos a hablar del tema baches. Sí es cierto, ahí vemos baches que de verdad hoy están los ciudadanos poniendo llantas, arbolitos, está colaborando. Vemos también gente y ciudadanos poniendo grava en algunas calles y que eso pues me parece la verdad muy una situación de cansancio, de hartazgo de la población porque llegas a tu casa y tienes que
pues establecer una zona de combate por tantos hoyos que hay, que ¿cómo entras? Eso sí preocupa a la gente, pero bueno, hemos visto no solamente al gobierno del estado actuando, sino también al municipio de Mérida realizando acciones constantes de bacheo. Hay dos gobiernos que están trabajando. Sí es cierto, calles de mala calidad en algunos casos, o baches que fueron reparados y que a los, no sé, en 2 meses, 5 meses, vuelven a estar este socavón o este mini socavón en las calles. Pero en términos generales, y como lo hicimos, ¿se está trabajando? Sí, Tony. La crítica siempre es buena. La crítica con detalle y de altura, eso es lo que debe de conllevar cuando no eres gobierno. Daniel Barquet. Bueno, empezaré diciendo que Álvaro Cetina es una figura interesante. No tengo la menor duda de que, bueno, lo vamos a seguir viendo mucho tiempo en la escena política local y está llamado a cosas grandes dentro de su partido, y si su partido siguiera la carrera política seguramente va a ir creciendo dentro de ella. El pequeño detalle, decíamos en emisiones anteriores, es que la oposición, si bien no está moralmente derrotada como querían presumir en el sexenio anterior los morenistas y concretamente los López Obradoristas, la realidad es que hay mayor oposición para el gobierno de Morena dentro de Morena que la que puedan ofrecerle. ¿Por qué? Porque se les cae el discurso. Por un lado, qué bueno que ya están entendiendo el Partido Acción Nacional en Yucatán, que son oposición, y ya empiezan a lanzar estos dardos envenenados, cuando menos ya hay una retórica de oposición. La realidad es que, bueno, ¿de qué estamos hablando? Bajar las tarifas de luz. Fueron gobierno, y fueron gobierno de la República, y fueron gobierno del Estado. Y cuando fueron gobierno del Estado no pasó nada. Porque sí, es una buena idea la que tiene Álvaro, que no es de él. Están retomando una propuesta de la Cámara de Comercio de hace unas décadas, donde básicamente lo que dicen es que debe haber una tarifa menor y con esto pues los yucatecos saldríamos todos beneficiados, los que vivimos, trabajamos o pasamos por esta entidad. Sí, pero ¿por qué no lo solicitó o insistió Mauricio Vila cuando fue gobernador? ¿Por qué no lo aprobó Vicente Fox, Calderón cuando fueron presidencia de la República? Entonces, bueno, perdón, los moscos es cíclico, que vayan al Hideo Noguchi, a el Centro de Investigaciones Científicas Biológicas Hideo Noguchi de la Universidad Autónoma de Yucatán, y ahí les van a explicar cómo funciona esta arbovirología del tema del mosquito como vector para diversas enfermedades. Entonces es muy cíclico. Sí, a lo mejor, bueno, tiene razón lo que dice Álvaro de que se tendría que combatir mayor, y a lo mejor no raya en el cinismo aquel de Rommel Pacheco haciéndole al cazafantasmas. ¿Dónde está Rommel ahorita haciendo eso? Hoy lo necesitamos, no está. Y así vamos de alguna manera hilvanando temas. El del vaivén es un tema candente, central, que a lo mejor tendríamos que entender. A ver, ¿se necesitaba un cambio de sistema de transporte? Sí, claro que sí. La gente lo pedíamos a gritos. Nos quejamos de los embotellamientos y del tráfico. La solución es el transporte público. Sí, las bicicletas te pueden ayudar, pero en largas distancias esto no es así. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Lo que antes era, si lo necesitamos hoy, ya no. Bueno, quizá el tema del vaivén también nace con el PAN. ¿Por qué? Porque en el gobierno veíamos fotos de Mara Lezama, la mejor gobernadora en estos momentos del país, presentando vehículos eléctricos en Quintana Roo de la mano de Cotasec, el controvertido polaco yucateco, yucapolaco, que pues es el que diseña este tema del vaivén. Entonces ¿es ratero o no es ratero? ¿Cómo estuvo? A ver, perdón, Morena, que nos expliquen. Es enredoso, pero también igual, si tú revisas la lista de concesionarios, y esto es un ejercicio muy simple que hice en Google,
Busque usted, va y ve Wikipedia, y en Wikipedia le va a decir que los concesionarios son Grupo Canto Plus, Mobility ADO, Grupo Corpa, Grupo Comi, Corporativo Cirrus, Pioneros de Confort, Biotransporte de Yucatán, Servicio Turismaya, Mobility Mérida, Movibus Mérida, MUUC Movilidad, Líneas Urbe, Circuito Metropolitano, Minibuses del Poniente y Mayambus Company. ¿Cuántas de estas vienen de los reales o antiguos camioneros? Sí, ADO tiene algo así como el 36% de participación. Transporte de Canacín, que es el IETRAM, tiene un 2.4 por ahí. Y el resto está repartido en nuestros empresarios. Pregunto, ¿cuántos realmente eran empresarios camioneros? ¿O son empresarios que los dejaron entrar al negocio? Porque resulta que el negocio no es vender boletos y llevar gente. El negocio es cobrar por kilómetro. Entonces, por eso están desesperados. ¿Perdón? ¿Por qué no pagan el subsidio por boleto por persona? Si una ruta no tiene pasajeros, pues que hagan un rediseño de ruta. Esa ruta no tendría razón. Sí, a lo mejor muchos quisieran tener el camión en la puerta de su casa, pero si no hay gente, es como cuando criticábamos a Renán Barrera por aquella calle que pasa detrás de Gran San Pedro Cholula y decías, ahí no vive nadie. ¿Para qué lo hicieron? Bueno, para ayudar a los del fraccionamiento a que tuvieran una salida y no tener que salir bloqueados por periférico. A eso nos referimos. ¿Quién sale ganando? Y yo nada más concluir que en todo este término, Yucatán ha estado en la punta de los gobernadores políticos con mayor trabajo. Le gusta a quien le guste en el país. Ivonne Ortega estuvo dentro de los primeros 5 lugares de como cogobernadora. Rolando Zapata, lo mismo. Pasó lo mismo con Mauricio Vila en el puesto número 1 y ahora Joaquín Díaz Mena estando en los primeros lugares. En cada uno de los momentos del gobernador priista, panista y ahora morenista, han tenido críticos en todos momentos. Por eso insisto, quien no es oposición, su deber es criticar. Alabar es profesionalismo y también loable hacerlo cuando se está trabajando bien. Perfecto. Pues vamos a una pausa comercial, regresamos en esta mesa de análisis político. Familia, bienvenidos. Es viernes, este check de la noticia a través de clips de televisión, streaming para todos ustedes. Ya saben qué hacer. Vamos a dar inicio porque tenemos un menú desinformativo. Y les voy a mostrar aquí cómo es un estadio. ¿Qué es esta madre? ¿Qué estamos haciendo acá? Esquinas, ay, si me ensartas placa, ay, voy a parecer así una aceituna en un palillo de dientes. Ay, sí, ay, mira nada más, por Dios. Y soy barrendero, me gusta limpiar, ¿qué hago con...? Macta te espera todos los fines de semana con lo más gracioso de Yucatán y el mundo. No te lo pierdas, todos los viernes a través de la señal de Grupo Eclipse. Estamos de regreso para cerrar con broche de oro esta mesa de análisis político, y digo broche de oro para conocer finalmente el comentario final, el análisis de estos temas que hemos platicado. Alejandro Sánchez. Pues yo creo que son temas muy importantes los que se hablaron hoy. 1, visita de Joaquín Díaz Mena a Estados Unidos, promoción puerto de altura y recepción o posibilidad de hacer negocios con navieras para llegar al puerto de altura. Me parece muy interesante porque, insisto, si lo tienen, promuévelo, porque eso conlleva a una cadena de beneficios como fuentes de empleo, mejor economía y mayor diversificación. Yucatán en el mundo.
Dos, hablamos de un primer año de gobierno, o más bien 12 meses en el ejercicio de funciones de Joaquín Díaz Mena. ¿Cuáles son estos puntos a favor con su renacimiento maya, con Aliados por la Vida, con una continuidad de seguridad y de percepción de seguridad a nivel país dentro de los primeros lugares? Y una crítica por parte de la oposición, por parte del presidente del PAN en la máxima tribuna del Estado, donde dice que este año de gobierno pues no ha funcionado en diversos sectores como salud, de transporte, como también algunas acciones de bacheo en calles de Yucatán. Bueno, pues en términos generales es la crítica de la oposición, o al debe de ser, criticar lo que se hace, pero no dicen lo que está bien. Así que temas importantes que están en la agenda de Yucatán. Daniel Barquet. Es que tuvimos una mesa muy difusa el día de hoy con muchos temas. Los viajes de los gobernadores, de las autoridades, si son para dar resultados, qué bueno. Es un mundo globalizado. No hay que tener miedo a salir al extranjero. Por otro lado, el primer año del gobernador, insisto, los agoreros del desastre decían que el Estado se iba a acabar, que se iba a caer en pedazos. Y esto no ha ocurrido. Que tampoco quiere decir que todo lo que se ha hecho bien. Bueno, hay que trabajar y seguramente hacer algunos ajustes. Quizá ya es tiempo de hacer algún cambio de funcionarios, y así tendrá que ser cada uno de los 6 años para los cuales se eligió a Joaquín Díaz Mena. En cuanto al resurgimiento de la oposición, realmente lo celebro. Tiene que haber balances, contrapartes. Álvaro Cetina hace bien en levantar la mano por su partido, figura joven, que seguramente lo vamos a ver más seguido. Lo he criticado mucho por ser de piel muy sensible, realmente sensible, pero pues bueno, esto es así, y también tampoco es como para que se crea que todo lo que dice es correcto, ¿verdad? Habla de los moscos, cuando tuvieron la atención ellos de los moscos, habla de muchos temas que estuvo en manos del PAN solucionar y no lo solucionaron. Bueno, pero son oposición y la oposición tiene su propio metalenguaje. Qué bueno que lo estén usando. Excelente. Alejandro Sánchez, gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a ustedes, a ustedes. Daniel Barquet, un placer. Muy buenas noches. A usted, gracias por la gentileza de estar con nosotros esta noche. La próxima semana, una cita a través de grupoeclipse.com.mx. Hasta entonces, buenas noches.